Hola a todos, buenos días. Gracias por estar aquí. ¿Se están conectando todos? Así veo. Muy buenos días. Mi nombre es Sandra Solesi, soy la gerenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile y a nombre del Consejo General y de su presidente Jorge Vija, les doy a todos la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tenemos una muy interesante charla que la va a dictar el ingeniero agrónomo especialista en nutrición vegetal y manejo de suelo, Lucas Ferrada. Así que estamos muy contentos de contar con su colaboración. Perfecto. Bueno, Lucas, aquí te dejo este maravilloso público que tenemos para que puedas comenzar tu presentación. Perfecto, muchas gracias Sandra, muy bien, bienvenido a todos, un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias Sandra por la organización de esta actividad. Vamos a comenzar a las proyecciones. Ahí. Bueno, el título de esta charla es Materia orgánica y su relación con las propiedades físico, químico y biológicas del suelo. En muchas ocasiones nosotros sabemos que tenemos que aplicar materia orgánica, sabemos la necesidad que existe y sabemos que es bueno, pero lo normal de los casos es que no se sepa qué elementos toca, dónde actúa, por qué actúa, y es lo que hoy día vamos a ver para ir resolviendo estos temas. Y vamos a tocar 10 puntos en que dividí esta charla. El primer punto es la importancia de la materia orgánica y algunos conceptos básicos. El segundo punto es el proceso de madurez de la materia orgánica. El tercer punto es la relación de la materia orgánica con la capacidad buffer, que es una condición química de suelo, su relación con la capacidad de intercambio catiónico, también una condición química, la relación de la materia orgánica, que es el punto 5, con las condiciones físicas de suelo, el punto 6 es la relación que va a tener la materia orgánica en sí misma con los microorganismos y macroorganismos del suelo. En el punto 7 vamos a ver los tipos de materia orgánica, porque no es solamente uno, hay varios tipos distintos, con asideros distintos. Vamos a hacer un cálculo que yo en las charlas generalmente siempre lo agrego, porque es una pregunta que siempre me hacen en los campos, en toda la asesoría, respecto a los compost y los guanos, cómo calcularlos, cuánto aplicarlos, se pueden o no aplicar, etcétera. Vamos a ver algunos antecedentes y estrategias de uso, o algunos cuidados que tenemos que tener cuando vamos a generar nuestros programas de materia orgánica anual. Y vamos a ver una condición que es indirecta, que es la materia orgánica, su relación con los sistemas radiculares, que a diferencia de todo el resto de las capacidades físicas, químicas y biológicas, que son elementos directos, el sistema radicular va a ser un efecto indirecto. Bueno, la materia orgánica representa entre el 95 y el 99% de los seres vivos. Nosotros mismos, los seres humanos, somos materia orgánica, calcio y agua. Pero en nuestro suelo los niveles son bastante más bajos y pueden representar entre el 2 y el 4% bien promedio. Vamos a tener suelos, por supuesto, con 0,3, en algunas partes de Argentina, de Perú, Chile, en México también, las zonas más norte son de materia orgánica muy baja, hasta conductividad, hasta niveles de materia orgánica que pueden llegar a 15. Durante la evolución de la materia orgánica, vamos a distinguir tres fases distintas: la humidificación, la mineralización y la estabilización de materia orgánica. La materia orgánica no son instantáneas, van pasando, al igual que los seres humanos y los animales, por procesos de madurez y estabilización. La materia orgánica adicionalmente representa un 90% del carbono que tiene el suelo. Vamos a distinguir dos grandes grupos de materia orgánica: las materias orgánicas lábiles, que constituyen alrededor del 30% de la materia orgánica, y las materias orgánicas estabilizadas, que constituyen entre el 30 y el 50% de esta. Y como dije anteriormente, van a existir relaciones directas y otras indirectas de la materia orgánica respecto al suelo y las reacciones que tienen este. Bueno, la composición del suelo,
obviamente va a estar compuesto por agua, por aire, por partículas minerales y por materia orgánica. Pero muchas veces nosotros decimos, ¿qué es la materia orgánica? ¿Es un dato? ¿Es un número en el análisis de suelo? ¿Qué es? La materia orgánica va a estar formada por materia estabilizada o humus, por materia que está en descomposición, por organismos vivos que son parte de la materia orgánica. Piensa que muchos de los organismos vivos son proteínas, son lípidos, son ácidos orgánicos, son materia orgánica. Y raíces y hojas que también son parte de la materia orgánica. La importancia práctica de que nosotros siempre tengamos presente que el uso y la aplicación de materia orgánica tiene que ser algo todos los años y no solamente cuando hay capital o cada 10 años, cuando el campo ya no está rindiendo, es porque cuando ocupamos materia orgánica vamos a ver una mayor población de macro y microorganismos, una mayor porosidad y aireación de suelo, vamos a ver un aumento en la mineralización de nutrientes, un aumento en la fluctuación de suelos degregados y disgregados, mejora la retención de humedad de suelo, así como también va a mejorar la infiltración de agua en suelos más pesados, aumenta la capacidad de intercambio catiónico, también va a estabilizar y aumentar la capacidad buffer que tiene el suelo, e indirectamente va a aumentar el sistema radicular cuando todos los otros factores se han solucionado y están en mejor condición. Bueno, hablamos que la materia orgánica, una vez que uno la aplica en el suelo, en el campo, va a pasar por tres procesos. El primero es el proceso de humificación, que es un proceso bastante rápido, que puede durar entre la primera semana que se aplica el producto hasta el primer año o 2 años. Posteriormente va a haber un segundo proceso que es de mineralización, que es un proceso un poco más lento, que puede durar entre 1 año y 4 o 5 años, en el cual los mismos microorganismos de suelo van a generar liberación de nutrientes de la materia orgánica que estamos aplicando. Y posteriormente viene un proceso que es muy lento, que es el de estabilización, que puede durar desde los 6, 7 años en adelante hasta los 300 millones de años. 300 millones de años, por ejemplo, la leonardita, que es una fuente bastante buena de ácidos húmicos y fúlvicos, son materias orgánicas que están mineralizadas hace 300 millones de años, como dije. Todas estas acciones van a ser la humidificación, la mineralización y estabilización, van a ser consecuencia de actividad microbiana, también de temperaturas, de oxígeno, etc. Bueno, vamos a ver algunas relaciones entre la materia orgánica y condiciones químicas de suelo. Vamos a partir por la capacidad tampón, o la capacidad buffer de un suelo. Es importante entender qué es la capacidad buffer. La capacidad buffer de un suelo es la condición que tiene para evitar cambios fuertes de pH. Muchas veces nos podemos decir, oye, pero ¿qué importa eso? Pero imagínense que estamos en un suelo salino, en donde si bajamos un punto de pH, un punto y medio de pH, vamos a soltar un nivel de sales enormes que va a causar una fitotoxicidad a las plantas. ¿O qué pasaría, por ejemplo, como un segundo ejemplo, si estamos en un suelo que tiene una condición buffer baja, débil, y tiene un pH medio, y bajamos un punto y medio, y se nos queda pegado el pH abajo, que eso yo lo he visto mucho en las zonas costeras, y después subir ese pH es imposible, y con eso la precipitación de muchos nutrientes es una locura como baja. Bueno, una vez que comienza, son 2 puntos que vamos a ver con más detalle, las 2 primeras estrofas. Una vez que comienza la monificación, que es el proceso de mineralización, existe un periodo en el cual el pH puede subir entre 1 y 1,2 puntos. Tenemos que acordarnos que el pH es una unidad logarítmica, no es lineal. Entonces, 1 o 1,2 puntos es harto. Esto se logra porque al mineralizar el nitrógeno contenido en la materia orgánica de suelo, aumenta la demanda de protones, que son los hidrógenos. Los hidrógenos son quienes acidifican. Sacándolo del sistema suelo, esto se revierte una vez que comienza el proceso de nitrificación, en donde los microorganismos del suelo liberan los protones y los intercambian por oxígeno. Y ahí vuelve a bajar el pH. En este proceso, una vez que se está efectuando la nitrificación, los niveles de pH no siempre vuelven al nivel original, porque va a depender mucho de los niveles de amonio que existan, los cuales inhiben la nitrificación también. Los valores van a variar por el tipo de suelo, la capacidad de tampón inicial, la capacidad de oxígeno,
la microbiología del suelo, inicial la que tengamos, la velocidad de mineralización, temperatura, etc. Como segundo factor, que está más adherido a los carbonos, en suelos que son dos elementos de variaciones de pH, en suelos cercanos a la neutralidad o que tienen cantidades altas de carbonatos y bicarbonatos, el pH disminuye por aumento en la presión parcial de CO2 en la atmósfera del suelo. El CO2 de la atmósfera se combina con agua y forma ácido carbónico, que al disociarse genera protones que acidifican el suelo. De acuerdo a lo expuesto, la materia orgánica del suelo tiende a aumentar el pH cuando el suelo es ácido y tiende a disminuirlo cuando el pH es más alcalino. Y en tercer lugar, la materia orgánica tiene grupos carboxílico y fenólico que se comportan como ácidos débiles que también tienden a disminuir el pH del suelo. Bueno, este es un diagrama que es de la primera estrofa respecto a los pH de la nitrificación. El punto 2 podría eventualmente pasar con materia orgánica y también con algunos fertilizantes inorgánicos, como la urea. Pero la primera fase, que es la fase 1, siempre va a estar dada por la materia orgánica. Cuando nosotros incorporamos materia orgánica, los microorganismos de suelo van a encargarse de mineralizar ese nitrógeno. El nitrógeno no está solo en el suelo, sino va a estar con oxígeno, con hidrógeno. Entonces, en primer lugar, se va a juntar con los hidrógenos que están en solución y los va a sacar, todas esas H más, todos esos protones, los va a sacar de la solución de suelo y los va a adherir a él. Como hay menos protones en el suelo, el pH va a tender a subir. Inmediatamente después de eso, este amoníaco, y va a ser por acción de las nitrosomonas y nitrobacterias, va a acoplarse o va a comenzar su proceso de nitrificación en el cual va a ceder, estas enzimas van a hacer que cedan protones al sistema suelo y que integren oxígeno, por eso pasa de NH3 a NH2. Y van a quedar estos protones en la solución suelo, lo cual hace que se acidifiquen y que baje el pH de nuevo. Y respecto a lo que hablamos del ácido carbónico, la segunda estrofa, va a ocurrir lo mismo. O algo parecido. La materia orgánica del suelo, al ser incorporada, los microorganismos de suelo van a ir liberando carbono, los cuales van a juntarse. El carbono no anda solo por el sistema suelo, sino se acopla algo más. Y lo primero que va a ocurrir es que se va a acoplar con el oxígeno generando CO2. Sumado al CO2 atmosférico, va a generar un aumento parcial de este elemento en la atmósfera, el cual, sumado con el agua, va a generar ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido débil que al disociarse va a soltar un protón para transformarse en bicarbonato y como suelta este protón, acidifica la solución y baja el pH. En este sentido, un poco distinto a lo que vimos anteriormente porque es reversible. Por ejemplo, en suelos muy ácidos se aplica carbonato de calcio para subir el pH. Y no solo los seres humanos cuando tenemos acidez, tomamos bicarbonato. Es algo que, en ese sentido, tiene reversa. Bueno, para esto existe una fórmula, la fórmula del pH, que es 6,1 más el logaritmo de la relación entre el bicarbonato y la suma entre CO2 y ácido carbónico. Esta es la fórmula del pH. Es logaritmo, por eso que son curvas. Bueno, existe una relación que Magdoff, el 87, pudo llegar a relacionar los niveles, las cantidades de materia orgánica con la capacidad tampón del suelo. Si se fijan en el gráfico, las unidades de este eje es 2%, 4%, 6% y 8%. Y a medida que aumenta el nivel de materia orgánica también, aumenta la capacidad tampón del suelo. Por otro lado, vamos a tener otra condición química, otro elemento químico en el cual las materias orgánicas también van a interceder, que son las capacidades de intercambio catiónico. La SiC, o capacidad de intercambio catiónico, es una propiedad química del suelo estrechamente vinculada a su fertilidad. Depende de los coloides inorgánicos y del contenido de materia orgánica del suelo. La mayoría de los suelos tiene una carga permanente y otra carga variable, que va a variar con el pH. Por eso que la SiC generalmente se mide a pH 8,2. Y se considera que la SiC permanente proviene de la fracción arcillosa, que tiene carga, mientras que la SiC variable depende de las sustancias húmicas o materia orgánica.
Este es un cuadro muy bonito que me lo prestó mi mentor y mi formador, Samuel Román, en el cual se radica muy bien lo que es la capacidad de intercambio catiónico. Vamos a tener tres elementos en el suelo, en su textura: la arcilla, la arena y el limo. La arena y el limo no tienen carga química, por lo cual no tienen la capacidad de intercambiar ni cationes ni ningún otro elemento nutricional. A medida que tenemos menor cantidad de arcilla y mayor cantidad de arena y limo, que es lo que representa esto, esto es la arena y limo, y esto que está abajo en los cationes es la proporción arcillosa. Mientras menos arcilla tengamos, menor cantidad de cationes como el calcio, magnesio, potasio y sodio vamos a poder acumular en el suelo y posteriormente intercambiarlo. Y a medida que tenemos mayor cantidad de arcilla y menos cantidad de arena y limo, vamos a poder acumular más cantidad de cationes para que después sean intercambiados. Esto porque es importante a nivel nutricional, porque finalmente va a fijar las frecuencias de aplicación de estos elementos. Como definición, la SIC de un suelo se va a referir a la cantidad total de cargas negativas que están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo, y también se puede definir como el número total de cationes intercambiables que un suelo en particular puede o es capaz de retener. Conocer la capacidad de intercambio catiónico de un suelo es fundamental, pues este valor nos indica el potencial de un suelo para retener e intercambiar nutrientes, que es lo que yo le estaba comentando. Además, la SIC afecta directamente la cantidad y frecuencia de aplicación de fertilizantes. Si yo tengo una SIC baja, obviamente voy a tener que aplicar mayor cantidad de veces cationes versus si tengo una capacidad de intercambio catiónica alta. Como les comentaba, la SIC va a estar definida por dos elementos: la arcilla y la materia orgánica. Las arcillas tienen una capacidad de intercambio entre 10 y 150 centimoles por kilo, a lo cual se le denomina carga permanente. Básicamente porque el nivel de arcilla jamás lo vamos a poder cambiar en un campo, a menos que le pongamos arcilla de otro lado, le incorporemos arcilla. Pero eso sería impracticable ni el práctico. Y las materias orgánicas tienen una capacidad de 200 a 400 centimol por kilo. Miren las diferencias de valores. Y la materia orgánica va a representar la carga variable. Es decir, hoy día nosotros podemos cambiar la capacidad de intercambio catiónico de un suelo, sí. ¿Cómo? Con materia orgánica, que es la motivación de lo que estamos hablando. Ahora, la materia orgánica también se va a dividir. Yo les comentaba al principio que las materias orgánicas no son todas iguales. Vamos a tener materias orgánicas de alto peso molecular, las cuales van a aportar una SIC hasta 170 centimoles por kilo. Y vamos a tener materias orgánicas de bajo peso molecular o más lábiles, que generalmente se ubican más en la solución de suelo, que pueden aportar una SIC hasta 500 centimoles por kilo. Entre ambas materias orgánicas, la diferencia, aparte de esto, es que las materias orgánicas de alto peso molecular tienden a fijarse en el coloide de suelo, se fija, se pega a la arena, por ejemplo, mientras la materia orgánica de bajo peso molecular va a quedar más en solución. Para expresarlo, este es un diagrama que representa una materia orgánica de alto peso molecular. Todas las pelotitas rojas son las cargas negativas o las zonas de intercambio, ¿ya? Pero miren la cadena larga que significa. Esto es de un ácido húmico, de hecho es de la empresa Horizon, el ácido húmico que fabrica el Hidraume, de hecho. Y si lo comparamos con las estructuras moleculares de la materia orgánica de bajo peso molecular, que están formados por azúcares, por ácidos grasos, por aminoácidos, por vitaminas, etcétera, son estructuras mucho más chiquitas. Bueno, la relación, que es otro punto, un segundo punto, ya vimos la relación que tenía con condiciones químicas de suelo. Ahora vamos a ver qué relación va a tener la materia orgánica con las condiciones físicas del suelo. El carbono orgánico del suelo tiene un efecto importante en la agregación de las partículas. Existe una relación entre el tamaño de los agregados y el contenido de carbono orgánico del suelo. Cuando nosotros aplicamos materias orgánicas, lo que estamos haciendo es agregar carbonos al suelo. Mientras mayor es el contenido de carbono orgánico de suelo lábil, mayor es el tamaño de los agregados.
A su vez, los agregados de menor tamaño están asociados a la fracción altamente humificada con periodo de resistencia sobre 7 años o carbonos orgánicos estabilizados. El señor Rodo en el 2000 encontró una correlación positiva entre el porcentaje de estabilidad de los agregados y el contenido de materia orgánica de suelo. Y por medio de esta fórmula, que esto ya lo había hecho Channing y Swift en el 84 en Inglaterra, pero mediante esta fórmula, si se fijan en el gráfico, a medida que aumentaba la materia orgánica, o el porcentaje de materia orgánica, aumentaba el nivel de estabilización de los agregados. ¿Qué significa esto? Floculación de suelo. Esto es súper importante cuando estamos tratando suelos disgregados, que han perdido estructura, que están degradados. Esto va a ser bien relevante porque se pueden recuperar en base a materias orgánicas. La materia orgánica, estas son unas fotos también prestadas por la empresa Horizon, una empresa americana, que están miradas por microscopio electrónico. Esta es una arena antes y después de haber sido aplicado materias orgánicas de alto peso molecular. En este caso fueron ácidos húmicos, que son los representantes de las materias orgánicas de alto peso molecular, en el cual si se fijan, yo les comentaba que se fijaba el coloide. Miren cómo va en la foto de la derecha, cómo fue colonizando la superficie de esta arena, que las arenas propiamente tal no tienen carga, no hacen ningún trabajo más que textura. Y finalmente, cuando se van fijando estas materias orgánicas alcaloides, le dan vida a algo que no tenía vida, o le dan actividad química a algo que no tenía actividad química, entonces entran al circuito deportivo. Y finalmente, desde ahí mismo, van tirando puentes de hidrógeno y van enlazando, por ejemplo, arenas con arenas, y esta secuencia de fotos lo demuestran, en el cual, esto es una secuencia de tiempo, mirar el microscopio electrónico 35.000 veces, en el cual el suelo se va estructurando, ¿se fijan? Bueno, en este diagrama vemos la diferencia entre un suelo compactado, un suelo erosionado y un suelo que está con agregación, que viene de la misma idea de las fotos anteriores, en el cual todas estas líneas rojas representan puentes de hidrógeno, cómo fueron uniendo la condición de suelo erosionado a un suelo más estructurado. Al aumentar la estabilidad y el tamaño de los agregados de suelo, cuando se van aumentando uno pensaría que la resistencia a la penetración interagregado aumenta, es decir, que el suelo se puede ir compactando. Sin embargo, cantidades crecientes de materia orgánica, por lo general se observa una disminución a la resistencia a la penetración, cuando lo medimos en campo. Y este efecto se explica porque cuando vamos agregando aumentan las macroporosidades, es decir, el espacio poroso que genera acumulación de oxígeno interagregado. Y en consecuencia permite un reacomodo de estos agregados y que todas las herramientas que nosotros podemos ocupar para medir penetración muestren valores más bajos. En estas fotos, que son prestadas por el Centro de Investigación de Frutos Secos de Chile, la Research Center, mostramos un suelo que la foto de más arriba a la derecha es el mismo suelo que la foto de abajo. La diferencia es que la foto de abajo estuvo tratada durante 4 meses con materias orgánicas y lograron una estructuración, y la foto de arriba no lograron estructuración. Se mantuvieron tal cual estaban, esta es la foto control. Y en un suelo muy arenoso, casi con 80% de arena, vemos con ácidos carboxílicos específicos, que esta es una foto distinta, vemos una estructuración muy elegante, muy bonita, lleno de raíces, como estos ácidos que son también de alto peso molecular, fueron estabilizando y floculando esta arena hasta llegar a esta foto que estamos mostrando. Bueno, dentro de esta misma investigación se probaron 3 tratamientos, en el cual el primer tratamiento no se ocupó materia orgánica, en el segundo se ocuparon materias orgánicas de alto peso molecular y en el tercero se ocuparon materias orgánicas de bajo peso molecular. Si se dan cuenta, la densidad aparente, que es un índice que muestra el nivel de compactación que puede tener un suelo, vemos en 3 periodos distintos de la secuencia, en el cual, donde no ocupamos materia orgánica, tendió a seguir aumentando la densidad aparente, mientras en los tratamientos donde sí se ocuparon materia orgánica, fue bajando la densidad aparente en el tiempo, lo cual nos dice que se fueron descompactando, que algo pasó. Este algo pasó significa que la porosidad cambió. Si se fijan en los diferentes tratamientos,
cada uno de estos números tiene 15 muestras de apoyo por atrás, ¿eh? No es que sea un numerito ni una muestra de suelo, ¿no? Cada tratamiento, si se fija en la porosidad total, donde no ocupamos materia orgánica, la porosidad tendió a disminuir. A diferencia, donde ocupamos materia orgánica, que la porosidad total tendió a aumentar. En este caso 5% y 3%. Cuando disgregamos la porosidad total en microporosidad y macroporosidad, nos vamos a dar cuenta que la microporosidad, perdón, del sitio donde no se aplicó materia orgánica fue aumentando. Es decir, había aumentado la densidad aparente, bajó la porosidad y tenía microporosidad, estamos hablando que tendió a la compactación. Mientras que la microporosidad bajó para el tratamiento 2 y subió para el tratamiento 3. Y esto habla del reacomodo, porque las densidades aparentes son muy distintas en los dos tratamientos, ¿eh? Y en términos de macroporosidad, el tratamiento 2 aumentó la macroporosidad, el tratamiento 1 disminuyó fuertemente la macroporosidad, es decir, tendió a la compactación, y el tratamiento 3 la mantuvo. Ahora, lo importante de estos datos, y se los quise mostrar, es porque cuando aplicamos materia orgánica, estos elementos cambian. Esto está medido por laboratorio, con mucho cuidado, con muchas muestras por atrás, y físicamente el hecho de usar materia orgánica va a cambiar la situación. Otro punto que es importante, que es como un gran tercer punto, porque ya vimos las condiciones químicas del suelo y la relación con la materia orgánica, vimos condiciones físicas del suelo y su relación con la materia orgánica, y ahora vamos a ver la relación biológica del suelo con la materia orgánica. El carbono orgánico es esencial para la actividad biológica del suelo, proporciona recursos energéticos a los microorganismos del suelo, mayoritariamente heterótrofos, en forma de carbono lábil, que son hidratos de carbono, compuestos orgánicos de bajo peso molecular. Vamos a definir 3 fases en el cual los microorganismos de suelo van a ir trabajando la materia orgánica. La fase 1, una fase de fragmentación y mezcla con el suelo mineral. Eso lo hace la macrofauna, un suelo que mide entre 2 y 20 milímetros. Después la fase 2, una fase de ruptura de macromoléculas por acciones enzimáticas generada por hongo y bacterias. Y la fase 3 va a ser una fase de asimilación y transformación de productos solubles por microorganismos de suelo, que ya es la microflora bajo 100 micrones de tamaño. Estas son fotos arrojadas del mismo estudio de las tablas que les mostré anteriormente, en el cual los suelos que fueron tratados con materia orgánica empezaron a mostrar una cantidad de macrofauna muy bonita. Si se dan cuenta, y los suelos, miren cómo se ven estructuraditos, de haber sido arena, o suelos muy disgregados. Bueno, no todos los organismos vivos que vamos a tener en el suelo obtienen la energía y los nutrientes necesarios para realizar sus funciones de la misma fuente. De esta manera vamos a tener dentro de la cadena trófica 2 grandes organismos, los organismos autótrofos y los organismos heterótrofos. Los organismos autótrofos o productores primarios son capaces de producir compuestos orgánicos complejos como hidratos de carbono, grasas, proteínas, a partir de sustancias simples como el carbono y dióxido de carbono, por ejemplo, las plantas. Y los organismos heterótrofos no producen su alimento, sino que se nutren de otras materias orgánicas, ya sean vegetales o animales, o subproductos de la fabricación o del trabajo del organismo autótrofo. Por eso son considerados consumidores primarios, secundarios y terciarios dentro de la cadena. Ahí vamos a tener los animales, hongos, algunas bacterias, etc. Ahora, dentro de cada grupo de autótrofo y heterótrofo, también vamos a tener alguna segmentación. Vamos a tener los organismos fotótrofos, que generan su propio alimento a partir de luz, mediante la fotosíntesis, convierten la luz, el CO2 y nutrientes en compuestos altamente ricos en energía, como las plantas, por ejemplo. Y los organismos quimiótrofos utilizan sustancias químicas como fuente de energía, como sulfuro de hidrógeno, azufre, etcétera, para su generación. Ahí tenemos las nitrosomonas, nitrobacterias, algunas algas, las cianobacterias, ¿ya? Y por otro lado, en el grupo de los heterótrofos, vamos a tener los organismos fotoheterótrofos, que utilizan la luz como fuente de energía, pero no pueden depender exclusivamente del CO2 como fuente de carbono, por lo cual usan compuestos de carbono que toman del medio.
Y vamos a tener el organismo quimio heterótrofo. Obtienen su energía de la ingesta de fuentes de energía orgánica preformadas, tales como lípidos, carbohidratos y proteínas, que han sido sintetizadas por otros organismos. Obtienen su energía a través de una reacción química que libera energía mediante ruptura de moléculas orgánicas. A ver, es decir, dentro de los microorganismos de suelo vamos a tener una gran variabilidad. Ahora, ¿y cuál va a ser su importancia en el suelo? ¿En qué nos van a ayudar? Cuando nosotros podemos lograr tener muchos microorganismos y muchos macroorganismos, microfauna o macrofauna en el suelo, vamos a ver mayor subutilización de nutrientes, mayor movilización de la disponibilidad de estos nutrientes va a aumentar, vamos a ver mayor aireación de suelos por respiración y movimiento, genera actividad enzimática, actividad hormonal, simbiosis con las raíces y genera sanidad de suelo. También vamos a ver una actividad, bueno, que es simbiótica en realidad, con las raíces en el caso de las micorrizas. El componente microbiano incluye a los nematos, los protozoos, organismos filamentosos, levaduras, hongos, microalgas, bacterias, actomicetes, todo el grupo Archaea y los quimios y fotolitrótrofos. Vamos a ver algunos hongos y una bacteria que están bien de moda y han sido bien estudiadas. En primer lugar, vamos a hablar un poco de las tricodermas. Este género es un hongo filamentoso, perteneciente al grupo de los ascomicetes. En la mayoría de las especies no representan un periodo sexual, se reproducen por esporas y obtienen su energía en base a materia orgánica en descomposición. Es decir, las tricodermas son un cliente de la materia orgánica. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos campos que tienen un 0,3% de materia orgánica? El nivel de tricodermas va a ser bajo, porque no tienen alimento para poder vivir. Este género es muy variado, puede ser oportunista, simbiótico y micoparasitario. Se acondicionan a gran cantidad de suelos, diferentes realidades de pH, salinidad y temperatura, y tienen la capacidad de destruir hongos patógenos, nematos y otros fitopatógenos. ¿Cómo actúan? Por micoparasitismo, depredación, amensalismo y predación. De este hongo se han descrito 89 especies a la fecha, las cuales pueden ser telomorfas o anamorfas. No todas las especies de tricodermas son simbióticas mutualistas con plantas. Incluso hay algunas especies que son tóxicas para nosotros los seres humanos. Existe una gran diversidad de fenotipo y genotipo en cepas silvestres, producto de factores sexuales y combinaciones parasexuales. También existen mutaciones y otros procesos que generan una gran variabilidad. El modo de acción que tiene para con la planta, las tricodermas entran en contacto con las raíces y la cubren con un micelio, formando una barrera física, protegiéndola de hongos patógenos. Esta barrera avanza a medida que aumenta el crecimiento radicular, y estas tricodermas a su vez también se van a alimentar de los exudados radiculares, como son muchos ácidos orgánicos, proteínas, lípidos, etc. Tenemos un segundo hongo que son las micorrizas, que se definen en micos y rizos. Es una simbiosis entre el hongo micos y rizos que raíz. Esta simbiosis es un hongo, o en esta simbiosis el hongo es heterótrofo, es decir, es otro cliente de la materia orgánica. Se beneficia de los carbohidratos, vitaminas y sustratos orgánicos que la planta genera por sí sola. Los carbohidratos, vitaminas, sustratos orgánicos son materia orgánica. Y la planta se beneficia de la obtención de nutrientes y agua que puede tomar con mayor facilidad el hongo en cuestión. Esto es una especie de ortopedia. Al inicio de la colonización, el hongo forma un manto constituido de hifa fúngica que rodea el ápice de la raíz. Luego otras hifas van a penetrar el espacio intercelular entre las células radiculares, formando lo que se conoce como la red de Harting. Aquí en la red de Harting donde se lleva a cabo el intercambio de nutrientes, minerales y agua. Hoy día en las micorrizas hay 5.000 especies identificadas y los grupos van a ser las micetes, ascomicetes y glomeromicetes. Existen dos formas de acción. Van a estar las ectomicorrizas y las endomicorrizas. Las ectomicorrizas se caracterizan porque las hifas del hongo no penetran al interior de la célula de la raíz, sino que se ubican sobre y entre la separación de estas raíces. Estos hongos van a ser representantes de la familia Basicomycete y Ascomycete.
a diferencia de la endomicorriza, que van a entrar a la raíz a nivel celular y van a formar arbúsculos. Y estos hongos pertenecen a la división Glomeromycetes. Por eso miramos más arriba que si que no hay raíz, este género o esta división, ¿no? Que es una división, se muere. Y en tercer lugar, vamos a tener una bacteria, Bacillus, que se está investigando mucho a nivel mundial y a nivel académico, es muy interesante. Hay hoy día 336 especies de este género Bacillus que está dividido en su número de grupos. Pueden ser aeróbicos o anaeróbicos facultativos, el tamaño es variable, se desarrollan a pH neutro y aumentan su desarrollo a temperaturas altas de 30 a 45 grados, son bacterias mesófilas. Y su modo de acción va a ser por dos vías, por el control de patógenos y por el crecimiento vegetal. En términos de crecimiento vegetal, los bacillus son grandes solubilizadores de fósforo y potasio, y a su vez también son grandes generadores de auxina, que es la hormona de crecimiento para las plantas. En términos de control de patógenos, que no voy a ahondar mucho porque yo creo que hay gente bastante más, con investigación bastante más desarrollada, van a actuar por medio de excreciones de antibióticos, enzimas lácticas, toxinas, inducción de resistencia sistémica a la planta. Acá tenemos fotos de las tricodermas, de nitrobacterias, y tenemos una foto de la acción de hongos simbióticos con raíces y suelo. Bueno, ya entrando en otro tema, vimos las condiciones químicas, vimos condiciones físicas del suelo, hemos hablado algo de condiciones biológicas del suelo, y ahora vamos a ver las diferencias entre materias orgánicas. Hace un rato atrás yo les comenté que íbamos a tener, o que tenemos materias orgánicas lábiles y tenemos materias orgánicas estabilizadas. Cada una, a ver, entre las dos son súper complementarias, pero tienen asideros diferentes unas y otras. Las materias orgánicas lábiles son cadenas de carbono de bajo peso molecular, aumentan o tienen la capacidad de aumentar la SIC, mayoritariamente se van a ubicar en la solución interagregados, no tienen una gran capacidad de fijarse a los coloides de arena, como vimos en las fotos del microscopio electrónico, y generan aumento de microorganismos y microfauna del suelo súper abundante, lo que igual genera indirectamente erosión de los suelos. Por otro lado, vamos a tener las materias orgánicas estabilizadas, que son cadenas de carbono complejas de alto peso molecular, tienen una altísima capacidad de fijarse al coloide de suelo, a la arena, como vimos en la foto, tienen alta capacidad de formar agregados en el suelo, aumentan la capacidad de intercambio catiónico y aumentan los niveles de microorganismos de suelo. Muchas veces es difícil decir, uy, dime un ejemplo de la materia orgánica estabilizada y las materias orgánicas lábiles. Las materias orgánicas estabilizadas de los elementos o productos que ustedes pueden encontrar hoy día en el medio son los ácidos húmicos, fúlvicos, los ácidos carboxílicos, aromáticos, los grupos fenólicos y los humatos en general. Yo sumé en esta diapositiva, para hacerlo más didáctico, las fotos o la diapositiva entera que habíamos visto anteriormente, de esta tremenda estructura. Y por otro lado, las materias orgánicas lábiles son sumatorias, que pueden ser animal, vegetal, son sumatorias de varios elementos, que, dentro de los cuales tenemos las celulosas, taninos, cutinas, ligninas, proteínas, lípidos, azúcares, vitaminas y carbono. Bueno, el carbono es la base de todo el resto. Cada uno su porcentaje, cada materia prima va a tener su distribución distinta. Y como se fijan en las fotos, son cadenas mucho más cortitas. Ahí tenemos muchos concentrados, por ejemplo, de salmón, de pescado o de pesca pelágica, de animal. El guano, por ejemplo, es parte de la materia orgánica lábil, los compost también. Bueno, muchas veces, y es algo que yo les comenté al principio que quise agregar, y que me preguntan mucho en la asesoría a mí, ¿qué preferís? ¿Materias orgánicas estabilizadas, lábiles, más las tecnologías que se aplican por riego, los guanos, ¿qué hago? ¿Qué aplico? ¿Qué es mejor? Va a ser, son situaciones distintas y son productos con asideros distintos y que generan una solución distinta. Pero siempre va a ser importante analizar un compost y ver qué entrega y qué no entrega.
En esta diapositiva tenemos una ficha técnica de un compost que a mí me gusta mucho, que tiene abajo, para hacer un compost o un guano o un bioestabilizado, tiene niveles de conductividad eléctrica bajo, y en el cual se describe el nivel de materia seca, la humedad, el pH que tiene, la conductividad o nivel de sal, la materia orgánica, el carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, todo lo que incorpora. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a suponer que este bioestabilizado o este compost pesa 500 kilos por metro cúbico. Y vamos a suponer, los que quieran saquen sus calculadoras para que lo vayan calculando. Vamos a suponer que vamos a aplicar un campo 30 metros cúbicos por hectárea. Bueno, 30 metros cúbicos por hectárea, si pesa 500 kilos, vamos a estar agregando o incorporando al suelo 15.000 kilos por hectárea de esta materia orgánica, tal como ofrecía, así con humedad y todo, pero para hacer los cálculos tenemos que sacar la humedad. Y la ficha técnica veíamos que el 19% de esto era agua, humedad. Entonces, finalmente le sacamos ese 19% y nos queda que vamos a aplicar 12.150 kilos por hectárea. En esos 30 metros cúbicos vamos a aplicar 12.150 kilos. Bueno, de esos 12.150, ¿cuánto es el nivel, el porcentaje de nitrógeno que vamos a tener, de fósforo, potasio? Y miren los valores. Estamos hablando de 323 unidades o kilos de nitrógeno, 899 kilos de fósforo o de PO5, ¿no? 203 de K2O, de calcio 447, miren los niveles de materia orgánica, 5,2 toneladas, y de carbono casi 3 toneladas. Ahora, todos estos valores no van a ser entregados inmediatamente. Acuérdense que hablamos que las materias orgánicas pasan por un proceso de maduración en el tiempo, y que es esto lo que vimos en las primeras diapositivas. Y para el primer año nunca se va a saber, es difícil de poder a ciencia cierta saber cuánto de cada elemento nos va a entregar para el primer año, porque va a depender de la condición de temperatura, oxigenación, la microbiota del suelo, de muchas condiciones distintas. Pero de esa cantidad tan grande que vimos de 800, por ejemplo, en fósforo, 899 unidades, para el primer año quizás nos entrega 50, 60, 100, pero sabemos al menos que estamos incorporando grandes cantidades de nutrientes. Pero como les comentaba, dentro del proceso de mineralización, el fósforo puede demorar, de esta materia orgánica puede demorar 3 o 4 años en entregarnos el fósforo, por lo cual para el primer año podemos suponer que puede entregar 30, 60, 70, el otro año va a entregar quizás 40 más o 100 más, hasta que entrega todo el fósforo como está escrito en este diagrama. En términos de tasa de mineralización de nitrógenos, no todas las fuentes de materias orgánicas van a tener la misma tasa de mineralización de nitrógeno orgánico por año. Por ejemplo, si comparamos un compost, puede tener una tasa de mineralización de un 15 a un 40% por año. Si comparamos un guano de ave, puede tener una tasa del 60-70% por año, y mira el purín de cerdo, puede llegar a tener una tasa del 90 al 95% por año. ¿Qué pasaría si ese 90-95% me lo entrega en enero? Y me entrega 300 unidades de nitrógeno en enero. Yo en enero no necesito tanto nitrógeno para ninguna especie vegetal, ningún frutal, digamos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando queremos incorporar este tipo de materias orgánicas, tienen que ser muy bien medidas. Los guanos hay que incorporarlos con huertos que estén en receso, previo lluvias. Hay que tener mucho cuidado en los valles donde no llueve mucho, o en los sectores donde no llueve mucho, porque el nivel salino puede ser muy alto y obviamente vamos a estar generando una concentración y eso va a afectar los huertos. En términos de la relación carbono-nitrógeno, que nos va a hablar del nivel de humificación que va a tener cada materia prima, se fijan, mientras más pequeño sea el valor de la relación de carbono-nitrógeno, más humificado va a estar. En el caso de un guano de pavo, ya humificado tiene una relación carbono-nitrógeno de 10. La relación carbono que estuvimos viendo de este compost que analizamos y que calculamos era de 9. Pero miren la acerrín. La acerrín tiene una relación carbono-nitrógeno de 400, o sea, cero humificación. Nosotros tenemos que velar porque esta relación sea lo más pequeña posible para aplicar en nuestros campos. Bueno, otra cosa importante cuando vamos
cuando queremos aplicar materias orgánicas es saber cuánto aplicar, cuánto quiero subir de materia orgánica y cuánta enmienda orgánica ocupar. En ese sentido, son ecuaciones de 2 pasos. En la primera vamos a sacar la necesidad de materia orgánica a aplicar. Por ejemplo, si yo tengo un campo, vamos a suponer que estamos en un campo que tiene un 1% de materia orgánica y yo lo quiero subir a 2. ¿Ya? La primera ecuación va a ser el porcentaje de materia orgánica a subir por la densidad aparente del suelo, por la profundidad, que yo aquí agregué 50 centímetros, dividido la eficiencia de incorporación neta de la materia orgánica. La materia orgánica tiene una eficiencia de incorporación del 33%. ¿Ya? Si yo quiero subir un 2%, es decir, de 1 que tenía el ejemplo a 3, vamos a agregar 0,02 por 1,2 por 50 dividido la eficiencia, y eso nos va a dar que necesito incorporar de materia orgánica 3,63 toneladas por hectárea para subir esos 2 puntos en medio metro de suelo. Y ese factor lo vamos a ocupar en el segundo paso de la ecuación, en el cual va a ser la necesidad de la materia orgánica a aplicar, que es el factor anterior, 3,63, por 10.000, que son los metros cuadrados por hectárea, dividido el porcentaje de materia orgánica que tenía nuestro compost, pero en seco, sin la humedad. Y eso, para subir en esta condición un 2% de materia orgánica, voy a necesitar 10,37 toneladas por hectárea, es decir, 21 metros cúbicos. Esa es la forma en la cual calculamos la cantidad de enmienda orgánica necesaria para aumentar este nivel o los niveles de materia orgánica. Ahora, en la aplicación de materiales orgánicas siempre hay que tener cuidado. Es importante un diagnóstico previo. No todos los campos son iguales, no todos los campos o los suelos tienen las mismas necesidades, por lo cual el copy-paste no funciona aquí. Yo le hablé que las materias orgánicas estabilizadas o las lábiles, ya sean los concentrados de peces o animales o vegetales o los ácidos húmicos, los compost o guanos, van a tener reacciones distintas en el suelo y cada uno sirve para una necesidad distinta. Fijarse en la conductividad eléctrica del suelo va a ser muy importante. Si yo tengo niveles de sales muy altos, yo no puedo ocupar guanos. Yo, por ejemplo, en mi vida profesional, yo no recomiendo guanos en zonas salinas. Yo no los ocupo, simplemente. Porque no quiero impactar con más sal campos que ya están con problemas de salinidad. Y ahí, obviamente, ocupo muchísimo materia orgánica de salmón, ocupo mucho de vegetal también, y también ocupo mucho ácido húmedo. Y los mezclo. Los niveles de materia orgánica también hay que fijarse en qué punto estoy, cuánto quiero aumentar y sacar los cálculos que hablamos recién. El nivel de pH, el tipo de suelo. No va a ser lo mismo la materia orgánica a elegir, no va a ser la misma si yo tengo un suelo arenoso o si yo tengo un suelo arcilloso. La textura y estructura de suelo, bueno, eso. La densidad aparente, si yo tengo un suelo compactado o tengo un suelo disgregado, no va a ser lo mismo la materia orgánica que yo elija. Hay que fijarse también en la capacidad de intercambio catiónico, en la especie vegetal. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando vamos a ocupar guano, en la especie vegetal en la que estemos trabajando. Hay especies vegetales que simplemente son muy sensibles a la sal y ahí es mejor no usar guanos, irse con compost de bajas conductividades y ya de frente ocupar materias orgánicas más tecnológicas que se metan por riego tecnificado o que se apliquen por riego tecnificado. El nivel de operatividad y logística también va a ser algo importante ya a la práctica, porque muchas veces nosotros tenemos que aplicar, por ejemplo, si pongamos la situación de un campo que tiene 1.000 hectáreas, un campo grande, en el cual tenemos que aplicar 30 metros cúbicos o 20 metros cúbicos por hectárea de guano. Pero resulta que las 1.000 hectáreas los tengo que aplicar, por ejemplo, entre a fines de mayo y junio, entre medio de las lluvias o previo a las lluvias. ¿Voy a poder aplicar esa cantidad de camiones? Son 1.000 camiones. No voy a poder. Entonces, en ese sentido, va a haber que ser práctico y ocupar otro tipo de materia orgánica más tecnológicas que también son muy buenas y funcionan muy bien. Los niveles de lluvia invernales van a ser importantes y también el estado nutricional del suelo. El último punto
porque ya por tiempo yo me imagino que pueden estar un poco aburridos, va a ser la dinámica de suelo y desarrollo radicular. El desarrollo y evolución radicular no es una traducción directa a la aplicación de materia orgánica. No podemos tratar a la materia orgánica como un enraizante, sino que es una derivada de la acción que genera la materia orgánica sobre todos los factores que vimos, suelos, físicos, químicos, biológicos, que finalmente cuando todos esos factores se estabilizan, cuando tenemos harto microorganismo, aumentamos la macroporosidad y la microporosidad, la química suelo cambió, nuestra casa que va a albergar las raíces y el árbol ha mejorado, el árbol va a desarrollar un sistema radicular muy bonito, muy frondoso. Acá tengo una foto que quería mostrarles que son de la misma fecha. Esta es una foto, la que está a mano izquierda, una foto control, donde no se ocupó materia orgánica, versus una foto, esto es del 5 de diciembre del 2020, donde sí se estaba ocupando materia orgánica. Miren la diferencia radicular. Y estas son los mismos rizotrones, ya en marzo. Miren la diferencia de raíz entre donde no se ocupaba materia orgánica versus cuando ocupamos materia orgánica. Si esto lo llevamos a jaulas de raíces, que son los mismos sectores, mira la diferencia de raíz fina, media y un poquito más gruesa en esta zona de nogal, donde no ocupamos materia orgánica versus donde ocupamos materia orgánica. Estas son jaulas de raíces de 30 centímetros por 15 centímetros de altura y de grosor. Son diferencias muy grandes. Bueno, para ir terminando esta charla, les quiero agradecer mucho su atención. Los dejo con dos fotos, una con un suelo que tiene un 3% de materia orgánica y un suelo que tiene un 0,3% de materia orgánica. Siempre vamos a preferir tener suelos con mayor porcentaje de materia orgánica, vamos a tener nuestra producción más protegida. Son obviamente suelos mucho más productivos, mucho más rentables y que protegen mucho más de errores al agricultor versus suelos que no tienen materia orgánica. Perfecto. Muchas Jaime. gracias por la excelente charla que nos has dado. Mira, hay varias personas que han interactuado en el chat, ¿ya? Y vamos a empezar eh, a responder. Juan Cáceres pregunta, ¿se puede aplicar materia orgánica lábil en suelos con turba? Aquí llama suelo con turba. ¿Como vivero? Mira, no hace una explicación más detallada, solamente hace la consulta con respecto a suelos con turba. En una se puede responder ahí Juan Cáceres eh, si es que puede especificar un poquitito más con respecto a eso. Si quieres, Sí. antes de responderla, podemos proceder a la otra, a ver si es que Juan Cáceres puede especificar ahí. Sí. Si queréis, Juan, que me lo manden por WhatsApp. Perfecto. También. Ahí creo que respondió. Dame un segundito. Sí, viveros. En vivero, Lucas. Sí, absolutamente. A ver, sí, que quería especificarlo porque, a ver, absolutamente. De hecho, Juan tiene la experiencia de haberlo hecho. Las turbas no presentan mayor actividad química, sino son para darle una estructura diferente a los viveros. Las materias orgánicas lábiles, que quedan que se fijan menos a la turba, las arenas, qué sé yo, van a quedar en la solución suelo y lo que van a generar es una actividad biológica enorme. Yo ocupo hoy día dos, la que más me gusta viene del mundo marino, es un producto que lo hace fabricante chileno, que es un producto del salmón, que realmente es muy significativo en términos de materias orgánicas lábiles. Pero sí, absolutamente se pueden ocupar y les van a andar muy, muy, muy bien. Perfecto. Vamos a seguir con las preguntas. Lo importante, Jaime, espérame un poco, déjame, es la dosis. Hay que tener cuidado con la dosis. Cuando son dosis muy altas puede ser contraproducente, ¿ya? Así que hay que manejarse en dosis del 0,3% más o menos. No pasarse el 1%. Ya, ¿Ya? dosis bastante controlada entonces, y en Sí, bastante siempre. bajo porcentaje. Perfecto, Sí. muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Manuel Altamirano pregunta, ¿utilizarías ácidos húmicos en suelos arenosos salinos combinadas con calcio para sectores algo sódicos? Absolutamente.
Absolutamente. De hecho, y están las fotos que mostré cuando tenemos suelos muy salinos. Yo generalmente en suelos salinos me gusta mucho mezclar ácidos húmicos con bioles, pero sí, en general el ácido húmico es un gran compañero para suelo arenoso y lo vimos en las fotos, que en el fondo se van a fijar al coloide de arena y van a ir estructurando ese suelo. Y el calcio claramente para problemas de sodio va a ser un gran compañero. A ver, básicamente, ¿por qué es eso, Jaime? Porque el sodio, el único elemento químico antagonista al sodio es el calcio. El agua no lava al sodio, ¿ya? Si no, son como dos gordos que pelean y el calcio es capaz de sacarlo al bulbo, al sodio es capaz de sacarlo al bulbo de arriba. Perfecto, muchas gracias por profundizar un poquito más en la respuesta. Ahora, Javiera Monita pregunta, ¿en suelos arcillosos recomendaría una estrategia de uso de materias orgánicas pensando en disminuir la descompactación? Absolutamente. En el caso de suelos arcillosos, me gusta mucho el uso de bioles o de materia orgánica de bajo peso molecular. Eh, en general va a depender la especie, pero absolutamente. Y porque lo vimos, cómo aumentan en las macroporosidades el uso de estas materias orgánicas. Sí que absolutamente. Yo no sé si le estoy respondiendo con detalles, pero o se entiende mi respuesta. Si quieren escriben, si que quedan con alguna duda, lo escriben en el chat para que lo profundicemos. Lucas, aparentemente sí, porque estoy revisando aquí las preguntas y hasta el momento sí. Te dan las gracias por la respuesta y aparentemente estás contestando súper bien y súper preciso las preguntas. Vamos a continuar, nos quedan un par de preguntas más. Acá, Juan Pablo Vallejo hace un comentario. Muy buena información. Ojalá se los puedan compartir esta presentación. Le informamos a todos los participantes que esta presentación de Lucas está siendo grabada y va a poder estar disponible para todas las personas que participaron. Y también en nuestro canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Francisco Mejías pregunta lo siguiente: ¿el uso de materia orgánica podría amortiguar el efecto del aluminio en los suelos del sur de Chile? Mira, en estricto rigor, sí, yo no lo tengo probado. Es una investigación que voy a empezar este año, pero yo personalmente no lo he probado, ¿ya? Eh, tenemos que considerar que los suelos, sobre todo los que tienen mucho aluminio, los trumados del sur de Chile, son suelos que son ricos en materia orgánica y pueden llegar a tener un 20% de materia orgánica. Pero hay un tema, debiera tender, a ver, Jaime, debiera tender a ayudar, por supuesto, pero yo creo que hay que probarlo. No me atrevería a, no, o no me atrevería a aventurarme en algo que yo no he probado y tampoco tengo información académica al respecto. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, también de Javiera Munita. ¿Tienes antecedentes de si los ácidos húmicos o materias orgánicas lábiles incidan en mejorar el calibre de los frutos? Mira, en general, sí. A ver, la investigación, ¿cómo se lo puedo explicar? A ver, la producción de frutas, ya sea, es el factor de muchos elementos. Hora frío, condición de sanidad de planta, horas grado, nutrición, poda, eh, sistemas hormonales, sanidad de planta, etc. Siempre voy a creer que es súper injusto para las materias orgánicas achacarle o adherirle elementos que no le corresponden. ¿Ya? Las materias orgánicas hacen lo que expusimos en esta charla. En la evidencia científica, perdón, cuando hemos comparado suelos sin materia orgánica y hemos comparado suelos que sí aplicamos materia orgánica y dejamos todos los factores controlados, efectivamente la curva calibre se corre. ¿Ya? Eso siempre, cuando vamos a correr curvas de calibre, hay que tener súper alto cuidado con la parte nutricional. En general, en mi experiencia y en la investigación que he hecho, cuando corremos calibre fuertemente,
generalmente es fruta que es un poquito más liviana. Entonces, si vamos a jugar, a aumentar calibres, tenemos que aumentar también los programas nutricionales. ¿Ya? Pero sí, si comparamos un suelo no tratado con materia orgánica versus un suelo tratado con materia orgánica, en base a, con antecedentes científicos, te podría decir que sí curva la curva calibre. Pero también lo podría hacer una hormona, también lo hace, de hecho. O sea, o sea, para poder como complementar un poquito la respuesta que estás comentando, todo esto es un trabajo en equipo. Siempre tú me explicas que, me explicaste, yo me recuerdo en la reunión de coordinación, que hay detalles que no por una primera aplicación de materia orgánica, etcétera, se va a mejorar todo de inmediato. Tiene que ser algo progresivo y también con respecto a lo que pusiste, Sí, que es algo que es en el tiempo. Entonces, no hay que esperar resultados como inmediatos, así como... es no, que es lo que algo... pasa que no es, sí, lo que pasa que el aumento calibre no hace relación directa a la materia orgánica. Lo que hace la materia orgánica, que es un poco lo que vimos en la charla, es que va a mejorar todas las condiciones del suelo, físico, química, biológica. Posteriormente, la planta, ¿qué va a hacer cuando tiene una casa mejor, un suelo mejor donde albergarse ella misma? Va a reproducir raíces en forma fuerte, como lo vimos en la foto. Las raíces, dentro de la estructura de la planta, de las tres hormonas de crecimiento, que son la citoquinina, giberelina y auxina, la citoquinina y giberelina, la planta las forma en la raíz, que son dos hormonas de crecimiento. Ahora, ¿qué pasaría si yo... A ver, y ese aumento de calibre está dado por este sistema más que haya sido la materia orgánica. ¿Te fijáis? O sea, si yo mejoro, si la materia orgánica no me sirviera y yo no viera un aumento en el sistema radicular, tampoco vería un aumento de calibre. Pero como vimos en la charla, el aumento radicular es una acción indirecta a la materia orgánica, no es directa. Una reacción, perdón, indirecta, no directa. Perfecto. Pero en la evidencia científica, siempre que aumentamos materia orgánica, siempre hay un aumento radicular súper importante. O sea, se puede hacer como una relación entre que complementa todo. Al mejorar la estructura del suelo, obviamente que toda la planta en sí, eh, Todo mejora. todo mejora. Perfecto. Muchas Sí, gracias, todo Lucas. mejora. Vamos a continuar con algunas preguntas que nos quedan acá. Rolando Silva, te saluda, Lucas, y te comenta lo siguiente. Eh, ¿Qué antecedentes tienes del uso de materias orgánicas para mitigar el problema de cadmio en algunos cultivos y cómo nos puede ayudar? Esos son metales pesados. Lo voy a dejar, no, no tengo respuesta para esa pregunta. Lo voy a investigar y le voy a responder a Rolando internamente. Ya, solicitamos, Rolando, por favor, si puede dejar tu correo electrónico para que Lucas se pueda comunicar contigo para darte respuesta con respecto a tu consulta. Vamos a continuar, buscar un par de minutos más. Carla Redondo consulta, ¿en terrenos mineralizados ocuparías materia orgánica? En terrenos mineralizados, Sí, en terrenos mineralizados, ¿ocuparías materia orgánica? aquí llama terrenos mineralizados. Todos los suelos tienen minerales. Ya, Carla, si pudiese, por favor, en el chat explicar un poquito, profundizar un poquitito con respecto a la pregunta para poder darte la respuesta. Vamos a seguir con la siguiente, con la siguiente pregunta. Tomás Moncada pregunta, ¿el uso de materia orgánica reduce el uso del agua? Saludos desde Veracruz, México. Mira, ¿De qué? si el uso de materia orgánica reduce el uso de agua. Esta pregunta la hace Tomás Moncada, que es de Veracruz, de México. Nos están viendo de allá también. Sí, sí lo va a reducir. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, a ver, nosotros pueden haber dos significancias, en realidad. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de las porosidades del suelo? Por ejemplo, las materias orgánicas o los bioles, o materia orgánica bajo un peso molecular, van a tender a bajar un poquitito o aumentar los microporos. Los microporos ahí es donde se acumula el agua. Los macroporos se acumula el aire. Eh, Nosotros al tener suelos más estructurados, si comparamos suelos que están completamente disgregados a suelos que están con agregación, obviamente va a haber mucho más eficiencia de agua.
pero hay que tener cuidado con algo, que cuando nosotros aplicamos materia orgánica, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de la raíz? Va a aumentar la raíz y esa raíz va a tomar más agua. Muchas veces cuando hacemos comparaciones entre suelos que desarrollan o tratamientos que desarrollan mayor sistemas radiculares versus sistemas que quedan estancados, vemos que en las mismas calicatas y rizotrones se secan más rápido en suelos que tienen más raíz porque hay más absorción de agua. ¿Se fijan? Pero siempre la materia orgánica también va a tender a aumentar la eficiencia de agua, por supuesto, por un tema de estructuración de suelo. Ok, agradecemos a las personas que están haciendo todas sus consultas. Por un tema de tiempo vamos a darle espacio a 2 preguntas más y el resto de las preguntas no se preocupen que nosotros por interno vamos a hacerlas llegar a Lucas. Por favor dejen sus correos electrónicos. Ya, en caso de que no se le llegue una pregunta, nosotros la vamos a responder por interno, se la vamos a hacer llegar a Lucas para que puedan ser respondidas brevemente. Hernán La Villalobos pregunta anterior, Jaime, la pregunta anterior, ¿contestaron? no, hasta el momento ¿Lo del suelo mineralizado? estoy revisando acá y no, hasta el momento nada. ¿Ya? A ver, aquí creo que responde otra persona, pero creo que no es la misma pregunta. Estoy revisando, un segundito. Mineralizada me diga que se refiere a que está con mucha salinidad. Porque Podría sale, me ser. compré un terreno en Curacaví y la tierra es muy arcillosa y mineralizada. Me diga que Curacaví es súper salino hoy día. Claro, pero no, pero esta pregunta la hizo otra persona, ese comentario lo hizo otra persona, Carla Ah, Redondo lo hizo esa persona. Pero en todo ¿por qué me caso, meto? claro. Ok, vamos a... Ah, no, sí, fue ella, justamente, sí. Con respecto a la pregunta de tierra mineralizada, fue justamente esa persona. Acaba de responder. Me digo mineralizada se refiere a que tiene mucha salinidad, mucha conductividad Claro, eléctrica. exactamente. Por supuesto que tiene que aplicar materia orgánica, por supuesto. Ahora, yo ahí le recomiendo, dependiendo de lo que tenga, no aplique guano, ni compost. O sea, compost de baja conductividad, por supuesto, pero guanos no ocupe jamás. No en Curacaví hoy día. Depende de lo que quiera, si va a poner frutales, yo para esa zona le recomiendo muchísimo algunos violes de bajo peso molecular, que busque en el mercado hoy día puede encontrar ya sean materias orgánicas, vegetales o animales. Hay una muy masiva que anda muy bien, que es de salmón, que a mí me gusta mucho, que la puede encontrar casi toda la cadena institucional. Así que ahora, tiene que aplicarla vía riego tecnificado. Si se compra una parcela y quiere aplicar para el jardín, perfectamente puedo comprar un compost. Los compost de Rosario se andan muy bien y otras firmas que también producen buenos compost más granulados. Muchas gracias, Lucas. Bruno Urgueles pregunta, ¿la materia orgánica contribuye a la liberación del fósforo en suelos con pH alto, como los del sur, que tienen problemas de fósforo? A ver, el sur en general, dependiendo del sur, tiene pH bajo, no alto. ¿Ya? Por supuesto que vamos a tener, a ver, la materia orgánica, en la medida que va aumentando algunos microorganismos, efectivamente, no es la materia orgánica en sí misma la que va a liberar o mineralizar fósforo, sino son los microorganismos que se generan de esa aplicación. ¿Te fijas? En el sur, me imagino que si Bruno se quede de Osorno, Chillán, donde los problemas de translocación de aluminios con el fósforo son grandes, ahí hay que partir aumentando los pH. ¿Ya? La materia orgánica va a depender qué tipo de suelo tengan. Si es trumado, las series arenales. Me imagino que es en una zona más de trumados por el problema que tienen. Pero absolutamente las materias orgánicas van a ayudar en la mineralización de nutrientes. Que lo hacen los microorganismos, no la materia orgánica en sí. Es una derivada. Una derivada. Perfecto. Constanza Hanna pregunta, junto con saludar, ¿tienes antecedentes de uso de algas pardas como fuente de materia orgánica? Algas pardas, yo nunca he ocupado. ¿Mm? Yo sé que hay algas, no sé si pardas, pero sé que se han ocupado, pero yo no tengo experiencia personalmente con algas. Ahora,
en general, las algas también podrían ser considerados dentro de materias orgánicas de bajo peso molecular, absolutamente, ¿eh? Porque tienen proteínas, tienen extractos de hormonas, tienen algunos lípidos, te fijáis, son parte. Habría que ver habría que probarlas. Yo en lo personal nunca la he probado y tampoco he hecho investigaciones en ellas, pero yo creo que todo el medio estamos con los brazos abiertos para conocer y aprender de nuevas materias primas. Muchas gracias, Lucas. Oye, queremos agradecerles a todas las personas que han participado en el chat con sus preguntas. Vamos a realizar una última pregunta más para ir cerrando el webinar, ¿ya? Bruno Uriel les vuelve a preguntar, ¿cómo podemos calcular la inclusión de fertilizantes en suelos con alto contenido de materia orgánica para los nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio? ¿Con cuánto contribuye la materia orgánica para esos nutrientes, como para poder hacer una resta? ¿Se entendió? Sí, lo que pasa es que depende de la materia orgánica que ocupe. Si ocupas ácidos húmicos, por ejemplo, no te va a aportar ningún nutriente. Si ocupa materia orgánica de bajo peso molecular tecnológica, generalmente tampoco tiene nutrientes. La única fuente de materia orgánica que va a aportar nutrientes son los guanos y los compost, ¿ya? Como vimos en el cálculo que hicimos anteriormente. Lo que yo hago por lo general es que previo a generar el programa nutricional, hay que sacar análisis de suelo, es decir, hay que sacar un análisis de suelo, por ejemplo, hoy día, para aplicar ya cuando la planta está en receso, y en septiembre volver a aplicar, perdón, volver a hacer otro análisis de suelo para saber cómo fue la mineralización durante los meses de invierno y hacer una nueva rectificación en los meses de diciembre. Ya hay que seguir la pista. Cuando nosotros aplicamos compost o guanos, como vimos en los cálculos que hicimos, la cantidad de nutrientes es enorme, pero no sabemos en cuánto tiempo va a ser su entrega. Podemos tener entrega anticipada y entrega tardía. Entonces hay que hacer seguimiento, ¿ya? Pero básicamente eso se hace por medio de análisis de suelo y se resta. Perfecto. Oye, bueno, queremos agradecer a todas las personas que participaron en el chat con sus preguntas. Las preguntas que no hayan alcanzado a ser respondidas ahora, nos vamos a poner en contacto con ustedes porque están dejando los mails, Lucas, así que te los vamos a mandar una vez terminando esta presentación. Ok. Bueno, para terminar con esta actividad, les doy todos los agradecimientos en nombre del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, ¿ya? Y espero que tengan un gran día. Agradecemos, Lucas, por tu charla que fue súper interesante. Esperamos que estas oportunidades de poder contar con charlas tan interesantes se vuelvan a repetir, obviamente, porque llaman mucho la atención para la gente que tiene interés con respecto a estos temas. Así que si quieres dar unas palabras finales, Lucas, para poder terminar con la actividad. Sí, bueno, gracias a usted, Jaime, Sandra, Colegio de Ingenieros Agrónomos, por la organización de estas actividades, siempre para los que somos apasionados por estos temas. Es rico y bonito poder llevar la extensión. Y también son plataformas importantes para ir contando lo que se está haciendo a nivel de investigación, ¿te fijáis? Y poder comentar los temas. Es difícil poder llevarlo a todos lados, así que realmente les quiero agradecer a usted, al Colegio de Ingenieros Agrónomos, por haberlo organizado y a todos los participantes también. Son temas que no son fáciles de entender, son medios pesados, es difícil poder, poder poner mucha fotografía en este tipo de charlas, pero gracias por haber participado y espero que les haya gustado. Para quienes tengan dudas, feliz que me llamen, que me manden mail. Así que eso. Ok, bueno, agradeciendo nuevamente la asistencia de todos los presentes, les recordamos que esta charla va a estar disponible, va a ser enviada a todos los participantes y también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Y las preguntas que no fueron respondidas por honor al tiempo van a ser directamente enviadas a Lucas para que puedan ser respondidas a la brevedad. Les agradecemos en nombre del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por su participación.